¿Gusta orar conmigo para que Dios nos dé palabra? Amén. Sí, vamos a orar. Amantísimo Dios, te adoramos en esta tarde. Una hermosa tarde en la que tu iglesia está reunida, convocada en los distintos departamentos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento, Señor, para poder recibir esta palabra. En el nombre de Jesús queremos darte gloria, darte alabanza y también pedirte, rogarte que tu palabra, Señor, cumpla su propósito en los corazones de los más pequeños, de los intermedios, de los jóvenes, de nosotros el grupo de adultos, de los nuevos creyentes, y que solamente tu nombre sea glorificado, solamente tu palabra sea expuesta, que no sea el hombre el que dé esto, sino seas tú, y que en todas las cosas, Señor, tú ministres con tu palabra los corazones, seamos confrontados con ella y podamos hacer tu voluntad. Damos gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias. Entonces, estamos con una serie en estos días, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? Caminando sobre las aguas. Y yo preguntaba, ¿cuántos ya hemos caminado sobre las aguas? Y nadie dijo. Algunos se acordó cuando andaba en el agua, eso es otra cosa, pero caminar sobre las aguas es algo que nosotros lo hemos leído en la Biblia, que es un suceso que tuvo que ver con el poder de Dios. No definió el andar sobre las aguas exclusivamente en la fe de Pedro. Tuvo que ver la fe de Pedro, pero quien hizo que anduviese sobre las aguas fue el aval del Señor, fue el llamado del Señor, porque le dijo, oye, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Es igual, si quieres, ven o no vengas. ¿Qué le dijo él? Ven. ¿Qué iba implícito en el ven? Si te estoy diciendo que vengas es que te voy a ayudar para que vengas, ¿verdad? Si no, ¿como para qué? Bueno, hay un tema que quiero abordar con usted acerca de esta serie Caminando sobre las aguas, pero se llama, ahí aparece en su pantalla, ¿cómo dice? Entendiendo el llamado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos llamaron? ¿No le ha pasado a usted que dicen, a mí me ha pasado, yo voy por ahí, por la calle, voy en algún lugar y dicen, Omar, ¿y qué hago yo? Pues volteo, pero resultaba ser que era otro Omar, más feo yo creo, pero resultó ser que era otro Omar y no era yo. ¿Por qué volteé yo? Porque era un llamado que me identificaba, que tenía que ver con lo que yo tomo relación, como me llamo, pero resultó ser que no es conmigo. También nos pasa que a veces nos llaman, no sé, hermanos varones, si les ha pasado que la esposa les llama, a ver, hermanas, le han llamado el esposo y de repente no es que finja demencia, pero tantito abajo, y tienes que llamarle 2, 3 veces porque está en su asunto. ¿Les ha tocado? A ver, levanten la mano, ¿quién le ha tocado? Esos pobres maridos, ¿verdad? Que usted les habla y no oyeron, y no es que se hagan tontos, hermanos, tampoco lo son, porque no falta quien quiera. No, es que como somos unidireccionales y estamos muy metidos en una cosa, necesitan decirnos 2, 3 veces para captar de que estamos en eso. El llamado tiene que ver, tiene características, y hoy queremos hablar del llamado, pero entendiendo el llamado. Hay mucha gente que es llamada por Dios para las cosas, pero o finge, o hace que no oyó, o no entiende de lo que se trata, pero hay llamado de Dios para nosotros. Hay unos versículos que van a aparecer, pero le voy a pedir por favor vaya buscando conmigo. Hemos estado viendo el panorama bíblico de Mateo y Mateo 14, esos versículos de Mateo 14, pero vamos a centrarnos hoy en el 28 y el 29 de Mateo 14. Amén. Cuando usted lo tenga, por favor me lo indica con un amén. Me puede indicar con un tengo calor, pero aquí estoy. Hace rato estaba en la alabanza y yo dije, como ahorita ya está un poquito más fresco, no sé qué se deba, pero hacía un poquito más de calor. Les digo, a ver, ayúdenme acomodando los ventiladores, que vamos a tener que subirlos un poquito más porque todo el aire se le queda a la hermana Leti y a la hermana Raquel y ya no nos dejan. Entonces de este lado nos hace falta, pero bueno, ahí acondicionarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios también por el calor. Estaban espantados, decían, es que las manchas solares y es que las explosiones, ya sabe quiénes dicen, es que ya se va a acabar el mundo por eso, ¿no? Entonces, y algunos están preocupados más por el cargo político que les toca en junio o que van a de ahí partir, que el tema de que se acabe el mundo. Y el cristiano está ocupado y está concentrado ¿en qué? En agradar a su Señor, amén.
¿Le gusta? Leemos por favor los dos versículos que tenemos de Mateo 14, 28 y 29, vamos a leerlo todos juntos. ¿Le parece? A la de tres, 1, 2, 3. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gracias. Hay un hermano que yo escuchaba hace algunos días en un taller que nos dieron acerca de un ministerio, de una actividad, gracias, discipular, se llama Crece, y dentro de lo que él nos comentaba, enriqueciendo y poniéndonos allí en jaque en algunas cosas, ¿verdad? Porque siempre la palabra del Señor hace eso. Este hermano tuvo que ver con una de las traducciones de la Biblia de Mundo Hispano y pues varias cosas que han tenido que ser hechas para bendición de la iglesia. Y él decía una palabra que yo escuché aquí hace muchos años, bueno, en el templo de ahí de Saturno, cuando nos decían una verdad bíblica y el pastor Martín nos decía: me gusta. ¿Se acuerda de eso? Es como cuando le dijiste a la que hoy es tu esposa: me gustas, ¿verdad? ¿Sí les dijeron así, hermanas, o no? Por favor, ¿por qué no somos unos maridos normales, verdad? No le dijimos me gusta, ¿verdad? O me gustas. Con el tema de la palabra, cuando es bueno que cuando veamos algo que sabemos que nos pegó, no es malo que digamos: oye, esto me gusta, aunque me dio duro, pero me gusta, ¿verdad? Y quiero llevarle a cosas que inevitablemente nos van a gustar, pero también nos van a poner en jaque, hermanos. Nos van a confrontar, porque tiene que ver aquí en la serie de Caminando sobre las Aguas con un subtema: entendiendo el llamado. ¿El Señor llama a sus hijos, sí o no? ¿A cuántos el Señor ha llamado a pastores? ¿Y cuántos les consta que el Señor nunca los va a llamar a pastores? El día de ayer estuve en esta semana y el día de ayer estuve en 3 situaciones diferentes. Una de ellas, viendo morir a un joven de 19 años a unos 2 metros de donde yo estaba. Una mujer le estaba atendiendo, intentando revivirlo por un tema de delincuencia estudiantil por los porros, y él tenía su oxímetro en la mano derecha y estaban intentando con mucha urgencia intentar revivirlo al joven. No se supo si se cayó, si le dieron un batazo, tantos argumentos. El tema es que tenía un oxímetro que de los 40 de oxigenación iba bajando paulatinamente, y eso estaba pasando con este joven. Llega un momento que llegan los de la Cruz Roja intentando reanimarlo. Dejó de entrar en actividad esta personita que era de las que saben de medicina y que son de la escuela, intentando reanimarlo. El tema es que llega un punto en que tampoco. Llegaron los patrulleros y pusieron una cinta, algo así, palabras menos, palabras más, una cinta amarilla que dice zona ¿cómo dice? No, zona de crimen. Así le estaba, zona de crimen, porque el muchacho había muerto. Eso fue el miércoles 8 de este mes. El día de ayer asistimos a una invitación de unos hermanos que estamos dándoles una consejería, amigos de nosotros que no son de la iglesia, una consejería matrimonial, y nos invitaron a un cumpleaños de una chica, su hija de 30 años, y allí hubo gozo. El día miércoles anterior había tristeza, 5 amigos llorando, clamando, gritando, desesperados, sin saber qué hacer, y no esperaban eso. Y el mismo día de ayer, en la noche, estábamos en un velorio de un amigo contemporáneo de mi abuelo pastor de esos tiempos, conociendo y saludando a gente que su servidor conoce. Pero hablo en esta semana de distintas situaciones que a distintas personas les pasaron. En algunos fue fiesta, en algunos fue tristeza, grande tristeza, en algunos fue luto también, y edades diferentes. Y a mí me queda muy claro, hermano, que todos nosotros como hijos de Dios en algún momento de la vida, sea antes, en estos tiempos o después, el Señor de nuestra vida cristiana, estando en una barca, llega el momento en que el Señor nos dice: bájate, ven a mí porque te tengo preparado esto. Y nuestra forma de decidir va a ser muy determinante para lo que Dios va a hacer con nosotros en próximos años. Y esto no tiene que ver qué edad tenga usted o tenga yo, porque a su servidor el Señor le llamó a pastorear una iglesia arriba de los 50 años, y yo dije más de una ocasión: ¿y por qué hasta ahorita? Yo se lo he comentado, y bueno, el Señor ya me aclaró ese punto. Lo pregunté una vez, ya me lo aclararon, hermana Rebe, ya no lo voy a volver a reclamar ni a preguntar ni nada, porque está aclarado, ¿verdad? Y es cuando Dios decide las cosas. Quiero llevarle, hermano, aquí para que le avancemos, ¿sí?
Cuando el llamado se le hizo a Pedro, ¿sí? Aquí se requería valor para bajarse de la barca, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos somos valientes? Amén. Si el Señor nos llama a ir a predicar allá a lo más recóndito del África, ¿ya estamos listos? Fueron menos amenes, ¿verdad? Sí. Nos llama, hay lugares, ¿sabe usted que hay todavía lugares en el mundo donde hay antropófagos? Hay gente que consume, a ustedes le ven con cara de chuleta, imagínense a mí cómo me ven, ¿verdad? Hay lugares donde ven a la gente así. ¿Está dispuesta a llevar el evangelio a esos lugares? Sí, estamos dispuestos, si el Señor nos llamara. Es que el Señor me tendría que decir 100 veces bien claritas todas, como para que yo atendiera ese llamado. Entonces sí voy, vamos a ver de lo que se trata, ¿sí? Dice, es muy importante que usted y yo como cristianos podamos tener bien claro, bien entendido lo que es el llamado de Jesús. Y cuando tenemos el llamado de Jesús para hacer las cosas, hermano, va implícita la fe, como le decía, pero también es importante tener claro, porque hay gente que dice que tiene un llamado y no lo tiene. Ahí tiene usted a muchos apóstoles, ¿verdad? Al estar su servidor fuera constantemente, yo veía algunos que se nombraban apóstoles, se nombraban querubines. Le voy a manejar los rangos porque alguna vez se los dije. Vamos a empezar con su servidor. Yo soy siervo inútil, ¿verdad? Y de ahí vienen los pastores. Algunos les dicen, entre ellos se dicen siervazos, y bueno, que me expliquen. Luego los apóstoles, luego los querubines, luego los masoquerubines y luego los arcángeles, que ni los vayan a tocar, y ellos se autonombran así, y cuidado que no les digas así, ¿verdad? Pero entonces ese tipo de personas están ahí se conceptúan y ahí se acomodan, ¿sí? Los grandes personajes de la Biblia, hermanos, los grandes, algunos les tildamos como héroes de la Biblia, fue gente usada por Dios, que Dios le llamó, y la gran mayoría como que puso al inicio ciertas trabas, y será conmigo el asunto, será con otros, ¿sí? Y eso no se ponían muy bien de acuerdo. Hablemos de lo que es el apóstol Pedro y lo que sucedió con él. Bueno, hay un tal Juan Calvino. ¿Ha usted leído de Juan Calvino? Sí. Hay de hecho una corriente llamada calvinista, otra corriente, no me voy precisamente por una corriente como tal, sino por una opinión que se dio. Un Juan Calvino, considerado como un teólogo y reformador protestante, escribió lo siguiente acerca del apóstol Pedro. Cuando Pedro se lanzó, se bajó, soltó la barca y fue a Jesús, y que sabemos luego lo que sucedió. La acción de Pedro fue una advertencia, dijo él, contra el excesivo ímpetu y el arriesgarse neciamente. Dicho de otra manera, para Juan Calvino, que hasta lo que yo sé él no caminó sobre el agua, ¿verdad? Pero para Juan Calvino dijo que esa acción de Pedro fue una advertencia contra ese excesivo ímpetu y con el hecho de que se arriesgó neciamente. Dicho de otra manera, fue un necio y fue un arriesgado, ¿sí? Juan Crisóstomo fue un pastor, teólogo y gran predicador. Ya obviamente estamos hablando de los tiempos de la primera iglesia. Escribió lo siguiente referente a Pedro. Lo que hizo Pedro, fíjese los contrastes de la opinión. Dice Crisóstomo, lo que hizo Pedro fue un verdadero acto de amor de un discípulo, pues él no dijo a Jesús con orgullo, hazme caminar sobre el agua. Él dijo, hazme llegar a ti. Sí hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Hazme caminar sobre las aguas. Oye, porque se ve que eso está suave. ¿Qué se sentirá caminar sobre las aguas? Mejor que usar unos tenis. Yo me quedé en los Nike, hermano, pero el que usted guste. ¿Qué será más rico caminar? ¿Qué será caminar descalzo sobre las aguas, hermanos? Ni idea, ¿verdad? Cuando alguien quiera, dile al Señor y vaya al Golfo y lo prueba, pero le recomiendo que no. Se ha dicho que el apóstol Pedro, fíjese, que mantenía contacto frecuente con el Señor. Muchos generalizan esto, fue un niño impulsivo. Un niño interior me refiero, que impulsivamente reaccionó o accionó. Aquí el tema es que los historiadores y los comentaristas, unos lo marcan como un necio, un impulsivo, y otros lo manejan como una grande acción de fe en la cual ese discípulo aprendió lo que otros no aprendieron. Quiero irme directamente a cosas que quisiera dejar en su corazón el día de hoy acerca de entender el llamado.
Dios nos llama a todos nosotros, después de que aceptamos al Señor, que hemos estado aprendiendo con más hermanos, más discípulos, más personas, pero llega el momento de que el Señor llama y entiende, varios o muchos o a veces pocos entienden el llamado del Señor y empieza una revolución, hermanos. ¿Qué dije yo? Empieza una revolución, empieza algo aquí y hay gente que va a pensar meses para atender un llamado, hay gente que el llamado va a atender en los primeros segundos del llamado, muchos tipos de personas, pero hablemos de ese llamado. Cuando entiendo el llamado de Dios, quiero llevarle a un punto, tengo que irme rápido. Cuando entiendo el llamado de Dios y comprendo que Dios busca más que mi ímpetu, y lo repito, hablando de este primer puntito, cuando entiendo el llamado de Dios, comprendo que Dios busca más que mi ímpetu, más que lo que es mi respuesta natural, ¿sí? Porque no todos somos los mismos, ¿verdad? En cuanto al carácter, aquí está mi hermano Jesús, no somos los mismos en edad, ¿verdad? Hace rato me decía, checa aquí mis rodillas, ¿verdad? Y yo dije, son de acero, de bronce, como dice en la Biblia, ¿verdad? Ellos todavía son de la madera de la buena, hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo era el carácter del hermano Jesús? Ya el hermano Jesús Junior sabe, ¿verdad? ¿Cómo era el carácter o cómo es el carácter de su servidor? Todos tenemos un carácter diferente, un temperamento diferente, una manera de responder a las circunstancias, maneras de responder a las situaciones bien diferente. Sí, hace rato veníamos ahí de camino ya para acá y venía mi hermano Enrique en su carro, ¿verdad? Adelante de mí. Y yo dije, ¿quién va ahí que va bien lento? Y era el hermano Enrique, ¿verdad? Pero el hermano Enrique hay más garantías de que él no choque, de que no tenga accidentes, de que no se le cierren, porque él es muy prudente. Pero ¿qué pasa cuando va el pastor en la calle? ¿Verdad? Rum, y vámonos, ¿verdad? Porque denme permiso o no me den permiso, pero me paso porque traigo prisa. Somos muy diferentes. En el tema de responderle al llamado del Señor, hermanos, somos diferentes. Pero aquí el Señor me está indicando, no te guíes por el ímpetu. ¿Qué es el ímpetu? Es el movimiento, ahí le voy, hermano. El ímpetu es el movimiento acelerado, violento e impulsivo. No, hermanos, entonces el hermano Enrique León, él no es de ímpetu. ¿Cómo no? ¿Sí? Es el movimiento, dice, acelerado, violento, impulsivo. Cuando algunos no son acelerados en una cosa, lo son en otra, pero por ahí de repente es esto. ¿Qué será cuando el Señor nos llama a hacer algo? Cuando hablamos de forma y que nosotros reaccionamos de manera precipitada, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted que el Señor ha puesto en su corazón cierto pensamiento, cierto accionar, para que no nos equivoquemos en cuanto a nuestras relaciones personales, en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto al empleo, en cuanto a las prioridades, que prioricemos? Es decir, híjole, tengo esta Y, tengo que decidir por estas dos cosas, ¿por cuál decido? ¿Verdad? Y pocos son los que decimos, Señor, paro mi coche, ¿verdad? Y no me refiero a literal, y me pongo a orar, Señor, ¿qué decido? Ayúdame a decidir. Algunos estamos tan en nuestra onda, hermanos, que pues a ver, ¿cuál me conviene? Pues esta, y vámonos, ¿verdad? Y nos escudamos en lo siguiente, es que como Dios me dio sabiduría, soy su hijo, puedo escoger y de rápido y vámonos. Pero muchas veces a la magnitud de nuestra duda debe de ser la magnitud de nuestra pregunta al Señor, para que Él nos diga qué hacer, ¿verdad? En las decisiones. Entonces tenemos que decidir en muchas cosas y a veces el resultado no es el que Dios tenía para nosotros, el que esperaba de nosotros. Hubo por ahí un investigador llamado Frank Farley. Él hizo una investigación, fue un psicólogo, pero también se hizo llegar de recursos, personas para hacer una investigación que le llevó mi edad, 30 años, bueno, y otro poquito más, acerca de la personalidad de los seres humanos. Él llegó a una conclusión, hermano, muy particular, que existen muchas personas lo que le llaman un gen de riesgo, como dije, un gen de riesgo, ¿sí? O gen buscador de emociones, al cual llamó de personalidad tipo E. Ese gen de riesgo, personalidad tipo E, es la que hace que algunas personas se suban al bungee, ¿verdad? Se suban a la montaña cuando era la montaña rusa, se suban a, ¿qué les gusta a ustedes? Esos deportes extremos. Ese gen, conceptuado como tipo E para algunos, hace que la adrenalina no me busque a mí, sino que yo la busque a ella, ¿verdad? Como les decía hace 15 días,
a aquellos que se subieron en el globo, y había el que estaba agarrado, ¿verdad?, por el miedo que tenía, y la esposa del pastor pues disfrutaba, veía los caballos, estaba re bien y no le era problema la altura, ¿verdad? Hay gente que le preocupan los riesgos, se paraliza, y hay gente, hermanos, que le encanta que lo avienten, ¿verdad?, de algún paracaídas. ¿Alguien se ha aventado en paracaídas, verdad? Yo tengo un amigo que se aventó en paracaídas y estaba glorificando al Señor, es muy cristiano, ¿verdad? Pero vi que dejó de glorificar cuando iba ya cayendo porque le iban grabando, y dejó de glorificar. Quién sabe qué está pasando en su mente, pero yo creo iba ahí con la adrenalina subiendo, ¿verdad? Esas personas de las que yo le hablo a usted, como parte de su personalidad, son atraídos por conductas, situaciones de riesgo, ¿sí? Y dentro de eso, hermano, me llama la atención, les llama la atención a ellos redundando lo impredecible. ¿Qué es impredecible? Que no puedes no puedes estar seguro qué va a pasar, ¿sí? Les gusta lo novedoso, les gusta lo arriesgado, y tienen ansias de ser estimulados constantemente de esa manera, ¿sí? Como el montañismo, paracaidismo, etcétera. Bueno, hasta ahí va conmigo. Ese tipo de gen hace que las personas tomen decisiones valientes, y yo dijera a veces estúpidas, porque hay gente que se ha muerto por eso, ¿verdad? Hay un deporte de estos que, por cierto, me llama la atención, que se avientan de un puente, ¿sí? Se avientan de puentes, no es la altura de un avión, se avientan de un puente y tienen los segundos contados para que el paracaídas abra y se está abriendo, está deteniendo y ya están asentando sus pies, hermanos. Y es uno de los deportes, ese y el otro deporte en el que se avientan desde muy alta altura, se pone como una especie de humo atrás y abren como si fueran de estas alitas de las ardillas. Hay unas ardillas que contienen ardillas voladoras, ¿verdad? Bien profundo, ardillas voladoras. El tema es que abren así sus trajes y van cayendo, pero a la vez van avanzando grandes. Ese tipo de deportes, estos dos que los menciono, son los que más muertes en esos deportes de riesgo cobran, ¿verdad? Porque la gente le gusta la adrenalina. ¿A alguien le gusta aquí la adrenalina? ¿Sí? ¿No les gusta a nadie la adrenalina? No los voy a invitar a ningún lado, hermanos, pero yo quería saber, para saber si algún día se suben conmigo cuando traigo prisa. Entonces, la otra a la que le quiero llevar, cuando entiendo el llamado de Dios, punto 2, cuando entiendo el llamado de Dios, entiendo que debo hacerle las preguntas correctas, no al pastor, no porque yo me niegue, sino hablando de prioridades. Cuando entiendo que el Señor me llama a hacer algo que no estaba yo haciendo y que me va a implicar bajarme de la barca, me va a implicar una situación en la que no esté cómodo, me va a implicar cosas en las que me cimbre, me mueva de donde estaba en mi tiempo de comodidad, debo de entender que debo de hacerle al Señor las preguntas correctas. A preguntas correctas esperemos del Señor. ¿Qué vamos a esperar del Señor cuando le hagamos preguntas correctas? ¿Vamos a escuchar qué? Ahí le voy, no siempre. A veces haremos las preguntas correctas y llegará un tremendo tiempo de silencio, que estaremos como los niños cuando quieren que les compres algo y están ahí esperando que los lleves a la tienda y tú no has podido, y están así nerviosos, te jalan, están espere y espere porque quieren ya una respuesta. A veces el Señor, usted lo sabe, nos va a dar un silencio tremendo, que no hay un tiempo definido para que ya esté la respuesta, pero va a haber respuesta. A veces va a ser el sí, a veces va a ser el no, pero aquí lo importante es que como hijo de Dios, cuando el Señor me llame, yo entienda lo siguiente: debo de hacer preguntas correctas. ¿Cuál sería una pregunta correcta que le harías al Señor si te llama a hacer algo? Y hablando de llamados, si hablamos que no todos el Señor nos llama a ser pastores, ¿a qué nos puede llamar el Señor? Nos puede llamar, fíjese hermano, nos puede llamar a ser un maestro de escuela bíblica dominical, nos puede llamar a hacer evangelismo, a ir más allá de lo que hemos hecho, nos puede llamar a confrontar a algún integrante de nuestra familia que hemos tenido temor o le hemos hablado con pincitas de cosas que tenemos autoridad como padre de hacerlo y no lo hemos hecho. Hay infinidad de cosas que el Señor nos va a llamar a hacer y que necesitamos en más de una ocasión hacer preguntas correctas al Señor. ¿Cuál sería una pregunta correcta? Depende de la circunstancia, depende del llamado. Pero vamos a hablar de un llamado. Este llamado para ti sería: el Señor se te llama a ser diácono en la iglesia Aposento Alto. ¿Cuál sería para ti una pregunta correcta, perdón? ¿Y por qué yo, pastor?
¿Cuál sería una pregunta correcta? Le voy a decir una pregunta correcta, ¿verdad? Y es muy válida. Acuérdese de Moisés. Él fue un pero, ¿se acuerda? Eran muchos peros que Moisés dio. Pero ¿cuál sería una pregunta correcta si el Señor me llamara al diaconado? Señor, ¿de veras quieres que yo haga eso? ¿Es algo que agrede al Señor? No, porque Él es Dios y yo soy humano y yo necesito estar seguro, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando alguien va donde no le llaman? Ni lo atienden, ni le sirven. ¿Quién será ese? ¿Quién sabe? Salvo en la tierra del hermano Jorge, porque donde llegábamos, ¿verdad? Ahí había, ¿qué te digo, hermano Ramón? Había sillas, había mesas y no importaba que no te conocieran, bueno, salvo esas excepciones, pero qué importante es que usted y yo tengamos bien entendido, bien claro, que hay que hacernos preguntas correctas, hacérselas al Señor, ¿verdad? Salir de la barca no exige nada más valor, también exige sabiduría para ese tipo de cuestionamientos. Ahí le voy, 3 cosas que implica, hermano, esto, es sabiduría, ¿sí?, para formular esas preguntas correctas, inciso 2 aquí lo diría, discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es comprensión para reconocer la voz del maestro. Hay gente que ha dicho que el Señor le ha llamado a hacer cosas que Dios no tuvo que ver en eso. Y entra lo que se le llama la voluntad permisiva de Dios, es decir, no era lo que yo quería, pero ya te metiste ahí, yo sigo contigo, te voy a ayudar, pero no era el diseño, no era el plan, no era lo que yo quería. La tercera cosa, Dios nos debe de dar paciencia para esperar su orden. Todo queda en un llamado, hermanos. Yo se lo tengo que manejar algo directo. A mí el Señor me llama al pastorado. Yo ya sé que el Señor me llama a hacer eso. Y hay cosas que uno en el camino va entendiendo, hay unas que ya se sabían, hay otras que no, y en el camino se van procesando varias cosas. Pero la pregunta es, la instrucción del Señor fue, ¿sabes qué? Te llamo esto, échale ganas, nos vemos en unos 10 años. ¿Qué pasa con el Señor conmigo? ¿Qué tiene que estar haciendo el Señor? Darme instrucciones, decirme esto no lo hagas, esto sí hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo? Estar atento y hacer preguntas correctas y esperar del Señor sabiduría, esperar del Señor discernimiento y esperar del Señor también que me ayude a ser paciente, estar al tanto de lo que Él me dice que haga. Jesús no busca gente con el gen E, hermano, ahí le voy. Jesús no busca gente con el gen E, porque si no hubiera dicho, a ver, Pedro, yo soy. No dijo, Pedro, no tengas miedo, yo soy. ¿A quién le dijo esto? ¿A todos? ¿A todos? Tampoco les dijo, ya me reconocieron, bajen. Él no les dijo, bajen. Pero a Pedro se le dio la gana ir hacia donde estaba su maestro. Él quiso ir a donde estaba su maestro. Por eso hizo esa pregunta. También hay por ahí un tipo de personalidad para algunos que algunos le conceptúan como tipo C. Algunos dicen de esos de caminantes sobre el agua. Créame, hermano, que el andar a la manera de como el Señor llama o nos llama a hacer las cosas, ser obediente y hacer las cosas, qué complicado es a veces. Y no hablo siempre de ser pastor, hablo de ser una persona que el Señor te llama. A veces el Señor nos llama a bajarnos de nuestra comodidad, ¿verdad? Para ir a compartir el evangelio a alguien que le hemos dicho antes y decimos ya como para qué, no quiere ya, y ahí lo damos por hecho. El Señor nos baja de nuestra barca para decirnos, oye, no va a ser a tu modo, no va a ser en tu tiempo, no va a ser a tu forma, va a ser cuando yo quiero, va a ser cuando mi Espíritu Santo está para ese tiempo, para esa persona, y hay que bajarse de la barca, hermanos. Y debemos de estar con la firme convicción de caminar sobre el agua. ¿Qué es eso de caminar sobre el agua? Que yo desee experimentar, hermano, esas aventuras con Dios. Y créame, hermano, los que somos cristianos y los que obedecemos al Señor cuando nos dice, bájate de esa seguridad porque te voy a usar, si a eso no le llaman aventura, no sé qué será. Porque ya no dependes ni de lo que sabes, ni lo de que crees saber, no depende tampoco de la mucha o poca experiencia de quien te circunda, así sean siervos de muchos años, así sea un seminarista, no estás dependiendo de eso. Estás dependiendo únicamente de esa aventura con el Señor en el que Él te va guiando. Y qué rico es cuando el Señor te guía, hermano. Y también duele porque hay veces que vas con mucho vuelo y el Señor te detiene en seco, hijo, no es por ahí.
A nosotros nos tocó que paráramos a nuestro hijo en seco, hermano, por algo. ¿Y qué hace el hijo? Me encanta que me pares, ¿verdad? Me encanta que me detengas. Nos ponemos como hijos. Oye, espérate, ¿qué se acuerda usted qué hacíamos cuando nos detenían? ¿Sí? Nos sujetaban, bueno, si se acuerda usted, y evadíamos esa autoridad, queríamos darle la vuelta porque queríamos continuar por el mismo camino. Y a la manera del Señor tampoco es así. Va a ser necesario parar, ¿verdad? Y ceñirnos a los planes del Señor. Aquí hay un matrimonio que tenemos la bendición de que esté con nosotros, invitados por nuestra hermana Ime. En estos tiempos el Señor les ha parado, ¿verdad? ¿Por qué creen que sea? Porque hay planes del Señor de bien y no de mal, ¿verdad? Le decimos a nuestros hermanos que sean bienvenidos, aprovechando. No esperemos a que llegue Joyce para que los diga, están con nosotros en esta mañana. También, a más de que son aventuras con el Señor, hermano, tiene valor. Fíjense, hermanos, las personas que caminamos sobre el agua, que el Señor permita que hagamos eso, el Señor va a poner en nosotros valor para correr riesgos. Y no hablo de aventarse de un bungee. ¿No crees que corra riesgos, que el Señor ha puesto en tu corazón algo para decirle a alguna persona que le va a confrontar y tú estás aquí? ¿Qué tal si me dice algo que no quiero escuchar? Y yo no voy a estar con la paciencia para esperar a que me diga algo que no quiero escuchar. E implica a veces ser valiente, hermanos, y tomar riesgos, sea en uno o en otras cosas, y la otra, tener sabiduría para saber qué riesgos correr y qué riesgos no, ¿sí? Ahora, entendiendo, vamos a otro más porque quiero ir rápido. Ahora, nosotros somos llamados a distintas situaciones en la vida cristiana. Repito, salimos de comodidad, salimos de cosas que lo hemos endiosado, que no deberíamos de estar ahí, pero nos encanta estar ahí cómodos. Y debo de entender la noción bíblica del llamado de Dios. Todo lo que el Señor nos llame a hacer, escúcheme esto por favor. Todo lo que a ti el Señor te mande a hacer, ponga en tu corazón. A veces lo va a hacer usando a una persona. El Señor nos va a llamar, fíjese, infinidad de formas en las que el Señor puede llamarnos. Nos puede llamar a hacer algo con los alumnos de la escuela, hermana Marisela. ¿Lo ha hecho? Nos puede llamar la atención cuando el Señor llama a su presencia a gente que amamos. Llama nuestra atención por medio de nuestros hijos cuando nos dicen, oye, ¿por qué tú no haces esto que el hermano sí hace? El Señor llama nuestra atención, nos pone en situación que nos confronta, hermanos, cuando por medio de circunstancias que vemos en gente que sufre nos hace ver que necesitamos hacer algo y no quedarnos ahí como un palo ahí enterrado sin hacer nada, y necesitamos hacer algo. ¿Sabe qué el Señor hizo conmigo, hermanos? En estos días, apenas en esta semana, a razón de lo que le dije de esta persona que estaban atendiéndola, ¿yo qué tenía que haber hecho? Ese día que ese muchacho estaba ahí en esa situación que le estaban checando, ¿qué tenía que haber hecho? Acercarme, con el permiso o sin el permiso de la enfermera, haber orado. Pero me puse a checar la oxigenación, estaba esperando a ver a mi hija que no la veía. Tantos pretextos, ¿verdad? Y en ese momento yo le pedí perdón al Señor por eso, porque mi obligación, no como pastor, sino como hijo de Dios, era acercarme, era orar por esa persona. Y yo no sé que si después de la oración Dios continuase, se lo llevase, pero ya no me quedé con eso. Y cuando son cosas del Señor, que no nos quedemos con eso, con el y si hubiera, si lo hubiera hecho de la otra manera. El llamado de Dios, hermano, confronta. El llamado de Dios desafía. El llamado de Dios nos pone en una situación que debe de coincidir, debe de empatar con lo que la Biblia dice. Cuidado que el Señor nos diga, o digamos que es el Señor que nos llama a hacer algo que no tenga que ver con lo que la Biblia dice. Y así yo veo a muchos hermanos, muchos en la calle diciendo que, por favor, a veces oigo cosas, leo cosas y como Dios le agradó, ahí le va un pensamiento de estos días, como Dios le agradó hacer a las madres, por eso le gustó hacerse una madre para Él. Y yo veía eso y bueno, ya quería echarle el grito al vuelo, pero ya, hay cosas de ese tipo que pasan, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace durante el día? Ahí le voy, hermano. ¿En qué ocupa Dios su tiempo? Aparentemente es una pregunta que no va al caso de esto. ¿En qué ocupa Dios su tiempo? En el entendimiento que nosotros tenemos de 24 horas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios en el tema de la eternidad? ¿Qué es lo que hace Dios? Hoy por acá intercede,
¿Alguien más? ¿Una opinión diferente? ¿Qué es lo que hace Dios? Acuérdese de algo, hay una definición que se llama atemporalidad, la temporalidad de Dios o la intemporalidad. Los dos conceptos son lo mismo, atemporalidad o intemporalidad, que es esto nos habla de que va más allá del tiempo, no tiene que ver con el tiempo, está fuera del tiempo. A nosotros nos marcaron desde que nos acordamos un día de 24 horas, ¿verdad? Que a veces se pone el sol, sale o se pone el sol a distintos, dependiendo los meses, ¿verdad? Ahorita estamos con que el sol nos calienta más y nos quema más, pero ¿qué pasa con nuestro Dios en el cual hay atemporalidad? Que no está ceñido al tiempo. ¿Qué pasa con Él? ¿En qué ocupa su tiempo? Un anciano jubilado diría, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a matar ese tiempo? Para un niño el tema del tiempo lo ocupa jugando y todo eso. ¿Qué hace entonces el Señor en ese tiempo que tiene? No es el tiempo libre, sino el tiempo que Él tiene. ¿Se dedica solo a observar? Le voy a decir algo que estuve yo checando por ahí que llamó mi atención. Los escritores bíblicos, los que dicen que saben, llegan a una conclusión. ¿Qué hace el Señor? Sencillo, trabaja. Pues estaba re fácil. Ya la tenía yo aquí, hermano, en la punta de la lengua. ¿Qué hace el Señor? Trabaja. ¿Y el trabajo es una bendición o una maldición? Algunos no los vi convencidos, ¿verdad? Porque los oyes es una bendición. El trabajo es una bendición. Fíjese, los griegos decían, nuestros dioses están más allá del trabajo. Allí en el Olimpo, cuando tú lees la historia, en el Olimpo, sus dioses, ¿qué creen que hacían allá? No había mesa de billar, pero estaban en la plena concha nácar. Es decir, no hacían nada esos dioses haraganes. Y en esos creían los griegos, ¿verdad? En contraste, en el Génesis, tú y yo encontramos que Dios repleto está de trabajo. Separó la luz de las tinieblas, forma los cuerpos celestes, reúne las aguas, formó el cuerpo humano del polvo de la tierra, sostiene su creación, está al tanto de ella, está escuchando, está atento, está en nosotros de manera inmanente, está sobre nosotros y sobre su creación de manera trascendente, está salvando a los hombres que se acercan a Él. Entonces, ¿en qué tiempo está inactivo? Si aquí cuando dormimos están recibiendo al Señor en otro lado, si cuando aquí estamos descansando el Señor está protegiendo a sus hijos de aquel lado y a mí también cuando estoy en mis sueños, ¿a cuánto les da insomnio porque siente que les van a llegar ahí y les van a asaltar? Levanten la mano para ir a orar por ustedes, para que no sean incrédulos, ¿verdad? Porque el Señor guarda nuestros sueños, ¿sí o no? Y algunos nos guarda tanto para despertarnos, como cuesta trabajo, ¿verdad? Pero el Señor guarda nuestro sueño, el Señor no deja de trabajar. Ahorita le quiero llevar al punto del por qué el tema del llamado con el tema de que el Señor está trabajando. Escuche el Salmo 104:24, escúchelo por favor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, ¿sí? Esas innumerables obras del Señor están hechas, están haciéndose, muchas cosas se están haciendo y continuarán haciéndose. Y si me voy al Salmo 121:4, ahí Dios está particularmente activo trabajando con nosotros, con la gente, porque dice el 121:4, he aquí, escúcheme esto, me encanta acuérdese, ¿cómo dije yo? No, dije me encanta, ¿sí? Dije yo porque he aquí lo dice la Biblia, ¿sí? A mí me encanta este versículo porque dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y yo soy de Israel, ¿verdad? No estoy barbón como aquellos, pero soy de Israel. Soy también de aquellos que el Señor escogió. Allá se están peleando por situaciones políticas y todo eso, pero dice el Señor, acuérdese de esto, acuérdese, el que maldijere a Israel será maldito, el que bendijere a Israel será bendito, ¿sí? Y dice aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Imagínense estos pobres que están atacando a Israel. No, pues usted ya está viendo qué está pasando. Bueno, entonces, si yo entiendo el llamado de Dios, es a lo que voy, comprendo que al llamarme el Señor, fíjese hermano, al llamarme el Señor, yo tengo que trabajar. Y muchos, fíjese hermano, entienden el llamado, comprenden de lo que se trata, pero están esperando casi que el Señor baje en una teofanía y presencialmente te agarre de la mano y te ponga donde quiere que empieces a trabajar. ¿Podrá hacerlo el Señor? Sí, podría hacerlo. Podría mandarnos un ángel, ¿verdad?
También podría hacerlo, pero ¿qué está esperando el Señor? O tengo que hacer la pregunta correcta: ¿qué estamos esperando nosotros? Si ya sabemos a lo que nos está llamando el Señor a hacer. Hace poquito mi hija me decía, alguien me platicaba de que no cree en los milagros, o que se le hace complicado, ¿no?, esto de los milagros porque ya no se ven. Y yo me acordaba de milagros que he visto. Y uno que a usted le platiqué alguna ocasión, que siempre me quedo cuando platico con borrachitos, se los he llegado a platicar. ¿Cómo te explicas a alguien que le compartiste y estaba todo oloroso, hediondito y todo lo demás? Siempre lo tuviste aquí, y cuando le das un abrazo, en medio hay, en ese abrazo que le da a esa persona, sale un olor tan rico, delicioso, que Paco Rabanne y que 8 cuartos, ¿verdad? ¿Cómo te explicas eso? No hay explicación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este siervo inútil no se le pega la gana a trabajar y acercarse ahí y obedecer? No disfrutaría de ese regalo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, porque en el trabajo va implícito. ¿Qué pasa cuando trabajas? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando trabajas para el Señor? Y no me refiero al pastor recibiendo ofrendas, no se me va a ir por la tangente. ¿Qué pasa cuando trabajas para el Señor? Lo que nos encarga hacer el Señor. ¿Qué crees que va a pasar? Hicimos este signo porque todos lo conocemos, ¿verdad? También conocemos ¿verdad? Este lo manejan los políticos. ¿Qué pasa cuando el Señor trabajamos para Él? Nos bendice, nos ayuda, nos da cabeza, nos da entendimiento, nos indica cuando ahí no hay que meternos porque hay lodo, e irnos por donde está la sombrita, está el caminito, está el lugar a llegar a buen resguardo, a buen puerto. Ese es el Señor, hermanos. Entonces conviene entender que si mi Señor trabaja, ¿qué debo yo hacer? Amén. Los quiero ver ahora que haya que ir a barrer el templo, porque nos vamos a poner a barrer. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo vamos a preparar para diciembre. Juan 5:17, escúchelo por favor, si es tan amable. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Y Dios es nuestro Padre también, amén. Jesús es nuestro Señor, es nuestro hermano, es nuestro amigo. ¿Y qué me da derecho a mí estar de aragán si el Señor trabaja, mi Dios trabaja? ¿Podrá haber un buen cristiano flojo, hermano? ¿Cómo la ve? ¿Buen cristiano? ¿Flojo? ¿No? Pero cuando hablamos nosotros, quiero dejar implícito esto: trabajar en las cosas que el Señor me llame. No hablo yo del trabajo que tenemos tú y yo que hacer para cubrir gastos, para subsanar necesidades y todo esto. Lo hagamos y lo entendamos bien, ¿sí? Los teólogos comentan: el Dios de la Biblia es eminentemente, ¿qué es eminente? Es fundamental, es básico, es predominante, es eminentemente trabajador, ¿verdad? Yo he conocido gente que se pasa de trabajador, hermano. Aquí hay alguien que le gusta en las jornadas de 25 horas y que lo regaña la mujer y que le dicen, bueno, date un descanso, y no falta quien señale otro, ¿verdad? Ya vi, pero yo no digo nada, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Ha visto que en la Biblia al Señor se le llama que es el jardinero, es el artista, es el alfarero, es el constructor, es el edificador? ¿Sí lo ha oído eso? ¿Sí? Amén. Gracias a Dios que seamos de esa manera. Usted y yo tenemos le conceptué de esta manera, una tarea santa. ¿Quiere escucharla, hermano? Esa tarea santa. Cuando trabajo para Dios, escuche esto: utilizando los dones y talentos que Él me ha dado, debo servir al mundo con excelencia, y a través de ese servicio estaré amando y honrando a Dios. Le quiero llamar a lo siguiente, hermano, y quiero dar un paréntesis en lo que quiero explicarle a usted. Cuando trabajo para Dios, uso los talentos, que es con lo que yo nazco, uso los dones, que es lo que me Dios da cuando soy salvo, sí, y esto me lo ha dado el Señor y lo utilizo en lo que me llama y lo utilizo para servir al mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de toda necesidad que el Señor me llame a hacer, porque aquí vivo en el mundo. Cuando el Señor me llama a esto y sirvo, debo de entender algo: tiene que ser con excelencia. ¿Puede repetir conmigo estas dos palabras? Con excelencia. Debo de servir al Señor con excelencia a través de ese servicio, porque a través de eso que yo haga para las personas, para aquel necesitado, para aquel que me pide ayuda de cierta forma, que realmente si no lo hago es porque no puedo, no porque no se me pegue la gana.
Dice aquí, estaré amando y honrando a Dios. El paréntesis va a lo siguiente. Yo digo que de repente que peleamos con la esposa o con el esposo, que tenemos diferencias, que ya no nos aguantamos, que ya no nos vamos a divorciar. Todo maltrato que te han dado y todo maltrato que tú has dado a tu esposa y a tu esposo, siendo cristiano, es algo en lo cual estás deshonrando al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios está en esa persona. Entonces, aguas. Porque de esa manera, al cuidar, a procurar a la esposa, estamos procurando, estamos amando, estamos sirviendo al Señor, estamos honrando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene algo importante. ¿Alguna ocasión te han tomado en broma tus argumentos verdaderos, tus posturas serias? Te han dicho, no, eso que dices tú no sirve, no es cierto, no funciona. Cuando entiendo el llamado de Dios, hermano, un punto más, lo tomo muy en serio. Cuando el Señor me llame a hacer algo, cuidado y lo tomes en broma. Dios no bromea cuando llama a la gente a servirle. Amén. Cuando el Señor te llame a hacer algo, tómalo en serio. ¿Qué hubiera pasado? Se lo he dicho, si Dios llama a Moisés, es que no puedo, es que soy tartamudo, es que busca otro, es que Faraón, miren, me va a mandar matar. Mejor dile a mi hermano. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, bueno, ahí quédate, Aarón, vente, tú y yo? ¿Qué hubiera pasado con Moisés? No se hubiera bajado de la barca, no hubiera aprendido, no hubiera entendido, no hubiera disfrutado. Que el Señor, fíjese, hermanos, a veces me pongo a pensar, un Moisés, todo lo que sufrió, todo lo que le padeció, todo lo que sirvió, y al último alguien dice, por un pecado, por algo que hizo mal, y en lugar de hablarle a la piedra le dio un golpe ahí, y yo dije, eso fue una opinión muy Omar Rodríguez, ¿nada más por eso? ¿Ya no entró? Sí, Señor, nada más por eso. Pero dentro de los planes del Señor no nada más era por eso, Él tenía otros planes, otras situaciones. Él yo dijo, Moisés, yo te hablé que hicieras esto, ¿a qué te hablé? ¿A qué llamó el Señor a Moisés? Hay que atender esto, hermano. ¿A qué llamó el Señor a Moisés? ¿Qué le dijo? A que le sacara de Egipto. ¿Y luego qué le dijo? ¿Qué iba a hacer con él? Le iba a llevar a la tierra de Canaán. ¿Cuándo le dijo? Vas a entrar y vas a disfrutar la leche y la miel y las ubotas que van a estar allá. ¿Cuándo le dijo eso? ¿No? ¿Falló el Señor? Entonces, lo que el Señor nos llama a hacer, Moisés lo tomó en serio. Lo que el Señor nos llama a hacer, hay que tomarlo en serio. Y para eso pasa lo siguiente. ¿Cuántos tenemos dones? Levanten su mano. Dones. Bueno, hice la pregunta incorrecta, bajen la mano. ¿Cuántos recibimos al Señor en nuestro corazón? ¿Para quién de nosotros el Señor es Salvador y Señor de su vida? Bueno, baje su mano. Todos aquellos que recibieron al Señor y Salvador en su vida tienen mínimo, ahí le voy. Cuando digo mínimo me estoy viendo austero, codo y todo lo demás. Pero dicen los que saben que de a dos cuando menos nos toca, si no es que más. Pero Dios nos da dones. Los talentos. ¿Qué pasa con los muchachos que tocan aquí? Tienen talentos. Aquí está la hermana Rocío. Saben que la hermana Rocío toca la guitarra, ¿verdad? Ya se dio sus vacaciones, a ver qué día se pasa de nuevo y acompaña. Pero aquí tiene dos de sus niños grandotes tocando. ¿Qué tienen ellos? Son talentos. Los talentos son cosas heredadas. El Señor nos da talentos. Fíjese, ahí le voy. Nos da talentos, nos da dones y ahí le va otra dupla más. Nos da anhelos y nos da deseos. Imagínese, hermano, quiero hablarle de un dunamis aquí, de una bomba. Tenemos dones dados por Dios, tenemos talentos dados por Dios, tenemos aparte anhelos. ¿Cuántos anhelan hacer algo que el Señor ha puesto en su corazón y que, híjole, todavía no, pero ya me anda a hacerlo? Y aparte nos da deseos. Imagínese, hermano, todo eso con lo cual el Señor me equipa, ¿hasta ahí va conmigo? Todo eso con lo cual el Señor me equipa y dice, con todo eso que el Señor me ha dotado, yo tengo una obligación, ¿verdad? Con eso, para identificar esto que el Señor me ha dado con claridad. Esto es un inciso A. Identifico con claridad eso. Inciso 2, desarrollo. Le pongo habilidad a eso. Hay una palabra que se llama entereza. No es la Teresa, es entereza. Le pongo enjundia, le pongo entusiasmo, le pongo fuerzas a eso. Entonces identifico, desarrollo eso que el Señor me ha dado y lo utilizo.
De nada me sirve que identifique esos dones y talentos si los tengo ahí escondidotes hasta que venga el Señor y me pida cuentas, porque me los va a quitar. De nada me sirve que yo tenga eso bien comprendido, que lo tenga desarrollado. Hay gente que yo he escuchado, fíjense hermano, hay gente que yo he escuchado que canta muy bonito, pero en su casa. Pero jamás la verás que diga, Señor, voy a cantarte esto. Aunque no los vea, voy a cantar para acá y no los voy a ver, si es válido. Si alguien quiere cantarle al Señor y no quiere ver a los demás, no les digo que les ponga una bolsa, pero hazlo. Hay que hacerlo, hermano. Hay gente que le gusta la contabilidad, ayúdenos a hacer cuentas. Yo a veces necesito que me ayuden sin querer quitarle la chamba al administrador, ¿verdad? Va a decir que no es complot, pero se necesitan dones y talentos al Señor, para el Señor, a su servicio, y estamos tranquilos. Hay gente, ya sea por profesión y todo lo demás, no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, debemos de tener claro que estamos aquí para cumplir seriamente con misiones de parte de Dios, ¿sí? Le voy a lo siguiente: aquel que no cumple con su misión en esta vida, escúcheme por favor, si tú y yo estamos aquí en este mundo, no nada más en la iglesia, en tu casa donde estés, y no cumplimos, escúcheme esto, con esa misión que el Señor nos ha dado, carecemos de propósito. Y le tengo que decir algo: hay ocasiones que a mí me ha tocado ver gente que Dios le dio cosas por hacer, que no las usa, y yo no estoy diciendo que fue la acción determinante del Señor, pero el Señor se los lleva. Pues es que no estaban haciendo nada, porque carecían de propósito. Es algo, escúcheme esto, el propósito es algo para lo cual nacimos, es algo para lo cual vivimos. Y si es algo que incluso si es necesario, para lo cual morimos. Ese es el propósito. Si no tiene propósito, no sirve. Y quiero decirle, todos los que estamos aquí, sin excepciones, tenemos propósito por el cual fuimos llamados. No nada más es ser salvos y esperar las bodas del Cordero y estar allá. Tenemos propósito. ¿Ya lo accionamos? Hay casos muy particulares que yo le he dicho. Yo estaba esperando un llamado pastoral porque no veía, estaba yo con la idea, mi abuelo fue pastor, ya se murió, ninguno de ellos le entra. Yo, si es habla ya, Señor, yo voy, pero ahí se quedó. Y fue en los tiempos de Dios, pero mientras tanto no fue una espera inactiva e inerte, fue una espera de acción, porque es en los tiempos de Dios, en la manera de Dios, las formas de Dios, los planes de Dios, y todos para su gloria. Y es de esa manera como el Señor se glorifica. Voy a exprimir mis últimos 2 horas, hermanos. No es cierto. Cuando entiendo el llamado de Dios, me quedará claro que descubriré mi llamado y no va a ser esa parte, hermano. Ay, Dios. Cuando nos queda claro que el Señor nos descubre su llamado, no va a ser algo que yo escoja. No va a ser algo que yo quiera. Y voy a entrar al confesionario, no soy sacerdote católico. Si a mí me hubieran dicho, oye, hay que ser pastor de los 50 años para acá, si me hubieran dicho, ¿cuál es tu opinión? Lo que tú quieras. No. Pero es que hace 20 años, hace 30 años, sí, pero hace 20, 30 años. Ahorita ya no. Yo ya no tengo cabeza, ya no tengo paciencia. Y empecé yo como Moisés, y es que tengo esto, y es que no puedo, y la paciencia, o mi poca paciencia, y los hermanos me van a hacer enojar y les voy a decir hasta de lo que se van a morir. Ese era mi pensamiento, hermanos. Pero ¿qué creen? Como entiendes que no es del que quiere, no es del que corre, del que Dios tiene misericordia y que es a su modo y no al mío, es de esta manera, hijo, y ciñe tu carácter, papá. Bueno, no me dijo papacito, ¿verdad? Ciñe tu carácter, ciñe tu temperamento. ¿Y qué creen? Me pone de instrumento a la hermana Beatriz Navarrete, ¿verdad?, para que me ayude con esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos estas cosas, hermano, yo entiendo, ¿sí?, que el Señor me llama a cosas que no voy a escoger, porque resulta ser que aquello que el Señor me llama a veces es de lo más difícil, que si fuera por mí, yo jamás lo haría ya, o no lo haría, porque mejor que lo haga la hermana Denise, que habla más fuerte, ¿verdad? Que haga la hermana Carmen, que tiene más paciencia,
que lo haga el hermano Enrique, que tiene más vocación, pero no es de esa manera. Hay uno en esto del llamado, hermano, en el cual el Señor nos va a llamar a cosas que no escojamos. Siempre va a haber alguien que llama, que se llama Dios, que se llama Jesús, que es nuestro Señor, y va a haber alguien al quien llamen, ¿verdad? Aquí no se trata de que yo llame a Dios y haga las cosas a mi modo y que lo haga como yo quiero. Es el Señor, ¿sí? Bueno, ¿qué trabajo a mí me produce alegría? Me produce gozo. Le voy a decir algo, está compaginado. Me llama algo que yo no pensaba escoger, pero cuando ya me llama y está uno dentro del ruedo, ¿quién ha toreado un toro, hermano? O una vaquilla, ¿no? A mí me dan ganas a veces de hacer eso. ¿Será que tengo el gen ese loco que dicen? No sé, pero a veces me dan ganas de torear uno de esos. Pero yo creo que ya estando parado en la puerta, diría que vaya el hermano Serafín, mejor, no, u otro hermano, porque yo no. El Señor nos va a llamar a cosas. Voy a cerrar aquí, no nos va a dar tiempo, de la cual nosotros tengamos claro que siendo el Señor, ¿qué hay que decirle al Señor? Un sí, un amén, ¿verdad? Y lo que le he dicho, e insistiré siempre, cuando te conste que el Señor te llamó a hacer algo, nunca digamos un no. Le voy a pedir que se ponga de pie, si es tan amable. Dejemos que Dios nos use en las cosas, herramientas, talentos que el Señor nos ha dado. Dejemos que lo haga. Sea que confronte nuestra seguridad, nuestras emociones, etcétera, dejemos que el Señor lo haga. Y yo quisiera cerrar, hermano, no sé si está mi hermano, quisiera, estamos terminando este tiempo, pero yo quisiera pedirle un favor. Vamos a salir, no sé si por allá estén listos, hermanos, porque tenemos un obsequio para la iglesia, pero sobre todo para las damas. No sé si todavía no está listo este asunto. Bueno, entonces va a esperar un momento. Algo que quisiera yo participarles. Vamos a hacer una oración dando gracias y quiero compartir un coro que yo aprendí hace muchos años para las damas, para las mamás. Quisiera que estuviera aquí mi mamá, pero pues no le tocó ver que ninguno de sus hijos estuviera en actividad pastoral. Tengo una hermana, tengo un hermano, ambos esposa de pastor, un hermano pastor, su servidor también. El pastorado no se hereda, pero a veces el Señor hace ese tipo de cosas. Y vamos ahora primero a dar gracias por la palabra del Señor y quiero que escuche este canto que es para glorificar al Señor y para que también ustedes sean bendecidos. Sí, es tan amable, pero oremos y demos gracias. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos qué importante es entender primeramente que necesitamos, Señor, reconocerte como Señor y Salvador de nuestra vida y después de eso, Señor, tener claro que necesitamos amarte y estar dispuestos para ser llamados a lo que tú nos quieras, Señor, involucrar, poner, colocar para tu servicio, para tu gloria y para edificación de tu iglesia. Señor, reconocemos que no es sencillo porque esto va a tocar las fibras más íntimas de nuestra seguridad. Va a tocar, Señor, lo más medular, Señor, de lo que sentimos, Padre, que nos da ese confort, esa tranquilidad y nos va a llevar a veces por una situación de remolino en el cual al final de todo esto siempre estás, Señor, recibiéndonos y diciéndonos fue lo correcto, sigue adelante. Señor, permite que lo entendamos todos los que estamos aquí. Que, Señor, esto que hemos escuchado de muchos lados, que la iglesia es un semillero de tu palabra, Aposento Alto no sea la excepción. Sea en este lugar, sea en otros lugares, que tu presencia santa siga siendo en todos los corazones, en todas las vidas. Te damos gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Quiero que escuche este coro, es para las mamás, las mamaces, las mamacitas, yo no sé ahí cómo le quiera conceptuar, pero gracias a Dios por las mamás.
Antes se manejaban mañanitas a las mamás, ¿verdad? Casa por casa, pero luego ya andaban asaltando a los jóvenes, o los jóvenes iban con la novia y se nos desaparecían, entonces ya tuvimos que cambiar el asunto. Pero yo quiero que escuche esto, ¿verdad? Que es una alabanza al Señor referente a las mamás. Madre, mío es tu cariño, solo tuyo es mi amor. No hay amor que iguale al tuyo, porque tu alma y dulzura, eres tierna como un niño, siempre tienes compasión, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Y esto lo compuso, se me hace que alguien que era bien cabezón y tremendo como muchos de nosotros, pero que cambió y le dijo a su mamá: deja contemplar tu blanca cabellera, yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder. Madre, te imploro perdón. Los años han pasado y se aumenta tu vejez, mi infancia ha terminado y a tu lado estaré. De Dios la recompensa para siempre has de tener, madre de mi corazón, madre de mi corazón, madre de mi corazón. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas por las mamás que están aquí? ¿Amén? Y bueno, no sé, los hijos que estén, ¿qué les parece? Vamos, para simplificarlo un poquito, pásense por acá y vamos a ver a las mamás de frente y oramos. O los que tengan su mamá, acérquense con su mamá. Si su hijo no vino, hermanos, vamos a acercarnos con la gente que vemos y oremos, hermanos, porque son coherederas de la gracia de la vida, ¿verdad? Y hermanos, no todos los hijos están aquí, no todas las mamás están aquí. Acerquémonos con alguien y oremos y digamos: gracias por esta dama, no es mi mamá, pero gracias porque es mamá y porque tú le das bendición, hermanos. Yo por muchas cosas dije yo, gracias a Dios que no soy mamá, pero luego cuando veo a los hijos, esa sensibilidad de tantas cosas, y digo, ¿cómo no fui mamá? Pero no importa, hermanos. Le voy a pedir un favor, jóvenes, por favor, acérquense, busquen a su mamá. Si no es su mamá, acérquense a otra y vamos a orar. Vamos a orar, por favor, por aquellas nuestras hermanas, mamás, pero córranle, por favor, acérquense a la respectiva mamá, de aquel lado también, y sí, y hagamos esto, por favor. ¿Ya están? Le voy a pedir que se ponga de pie porque así ocupamos menos espacio y vamos a orar. Si a todos no les toca que esté alguien ahí cerca, recuerde algo: Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados. Amén. Sí, entonces vamos a orar. Por favor, jóvenes, los que no sabían, acérquense a su mamá. Vamos a orar por las mamás. Sí, acérquense, por favor, jóvenes, y póngale ahí turbo. Acérquense, acérquense. Bueno, ya están de este lado también. Y los que no, hermanos, sabemos que el Señor bendice a todos aquellos que vamos a orar por las mamás y vamos a ser despedidos también, sí. Y hay por ahí un presente, no sé si el presente va a tardar o ya está ahí. Bueno, dos cosas, hermanos, vamos a hacer la oración. Antes de eso, tenemos talento de todas maneras,
tinga y pata con agua y refresco por 35 pesos. Construcción, Pro Construcción. Acuérdese de esto, hagamos el esfuerzo. También va a haber un pastelito para todas las mamás, pero también para toda la iglesia. Amén. Entonces, de ser posible, démosle preferencia primero a las mamás y luego ya a todos los demás, ¿sí? Para que pasemos por un pastelito dándole gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que son mamás, ¿sí? Y pues también vamos a orar. Amantísimo Dios, te glorificamos con todo el corazón. Hoy es un día hermoso en el que venimos a adorarte, bendecirte y también gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor, dar un tiempo para que en agradecimiento te demos la gloria por cada una de mis hermanas que son mamás, que tú les has concedido ese privilegio y esa bendición de ser partícipes, Señor, de ese ser coherederas de la gracia de la vida. Señor, sabemos, Padre, que es una bendición tremenda, una bendición grande, pero que lleva implicada, Señor, preocupación, lleva implicada entrega, lleva implicado desvelos, lleva implicada tantas cosas que muchos no entendemos del todo, Señor. Pero lo que sí nos queda muy claro, Señor, que es un regalo tuyo la vida, Señor, como aquellas, mi Dios, que son madres. El día de hoy te adoramos por cada una de mis hermanas, te bendecimos, te damos gracias por ellas. Te rogamos, Padre, les siga, Señor, bendiciendo, ayudando, fortaleciendo sus preciosas vidas y que, Padre, ellas sigan siendo instrumentos, Padre, no solamente, Padre, de la vida, sino también esos instrumentos para prodigar ese amor desinteresado, ese amor que bendice, que ayuda en tiempos de necesidad para todos aquellos que están cerca de mis hermanos, no solamente los hijos, sino todos aquellos que tienen entendimiento, tienen contacto, Señor, con mis hermanas. Señor, tú les bendices y ayudas. Te damos gracias por cada una de mis hermanas. Te adoramos por sus preciosas vidas y te rogamos, Padre, tú sigas, Señor, dándoles fuerzas, dándoles, Señor, de tu gracia todos los días de su vida, que ellas sigan, Señor, exhortando, animando, mi Dios, enseñando a su descendencia, sean sus hijos, sean sus nietos, sean sus bisnietos, a entender el mejor de los caminos que se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por ellas, les bendecimos en tu nombre, Señor, te damos gracias. Señor, algunos habremos de retirarnos, algunos todavía no, para estar en el siguiente servicio. Guárdanos, bendícenos, que tu gracia, Señor, bendiga, nos ayude, que tu amor, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Consolador, tu Espíritu Santo, sea con toda tu iglesia, aposento alto, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos, démosle una ofrenda de palmas al Señor.